Me llamo Julieta, tengo 78 años y vivo aquí en Sevilla. ¿Sabes de lo que es capaz una madre cuando tiene que elegir entre el amor de su vida y sus propios hijos? Elegí el amor, y el precio que pagué fue más alto de lo que te imaginas, ¿alguna vez te has sentido juzgado por tu propia familia? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión que lo cambió todo para siempre? ¿Alguna vez te han llamado loco por seguir tu corazón? Entonces escúchame hasta el final, porque lo que te voy a decir hoy te llegará al corazón de maneras que jamás imaginaste. Esta es la historia de cómo una viuda de 50 años encontró la pasión más intensa de su vida, y cómo tuvo que luchar contra el mundo entero para vivirla. Una historia de valentía, de escándalo, de una madre que desafió a sus propios hijos cuando intentaron controlar su vida. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la aprobación de la sociedad y tu propia felicidad? Quédate hasta el final y descubre lo que hice, y si valió la pena. Era 1967, y nuestra finca en Córdoba se extendía hasta donde alcanzaba la vista, 500 hectáreas de tierra fértil que mi bisabuelo había comprado con el sudor de su frente. El aroma a lavanda y romero perfumaba nuestras mañanas, mientras que el sonido de los cascos de los caballos resonaba en el antiguo patio de piedra que mi bisabuelo había construido con sus propias manos, piedra a piedra, durante los abrasadores veranos de su juventud. Guillermo y yo éramos la envidia de toda Andalucía. Casados durante 28 años, habíamos construido un verdadero imperio. Con sus manos callosas y la mirada firme de un hombre que conocía cada rincón de la tierra, transformó nuestra propiedad en la más próspera de toda la provincia. Yo, Julieta Morales, le di 4 hijos: Carmen, de 26 años, Diego, de 24, Esperanza, de 22, y el menor, Rafael, de 19. Nuestra casa de 2 plantas, con sus paredes encaladas que cegaban bajo el sol del mediodía y sus tejas rojas que contrastaban con el infinito azul del cielo andaluz, albergaba no solo a nuestra familia, sino también toda una tradición que se remontaba a generaciones. Las oscuras vigas de madera del techo contaban historias de bisabuelos y tatarabuelos, y el patio central, con su fuente de mármol traída directamente de Carrara, era donde pasaba las tardes bordando pañuelos de bautizo mientras escuchaba la alegre charla de los 20 trabajadores que cuidaban nuestra propiedad. Los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas plateadas danzaban con la brisa de la tarde, produciendo el aceite de oliva más puro y sabroso de toda Córdoba. Los campos de trigo ondeaban como un mar dorado durante la cosecha, y nuestros viñedos producían un vino tinto con cuerpo, codiciado por comerciantes de toda España. Las mañanas siempre comenzaban con el mismo ritual sagrado, el tañido de las campanas de la iglesia de San Miguel resonando en el valle, el canto de los gallos anunciando otro día de trabajo y el inconfundible aroma del café recién tostado mezclado con el olor del pan caliente que Consuelo, nuestra cocinera, horneaba cada mañana en el horno de leña del patio trasero. Los domingos eran nuestros días más sagrados. Tras la misa solemne en la iglesia de San Miguel, donde siempre ocupábamos el primer banco a la derecha, un lugar reservado para las familias más tradicionales de la región, toda la familia se reunía para un almuerzo tradicional. Yo personalmente preparaba paella valenciana, con arroz dorado con azafrán que comprábamos directamente de productores manchegos, gambas frescas traídas del Mediterráneo, calamares tiernos y mejillones que se abrían como flores al calor de la sartén de hierro. El aroma llegaba hasta el rincón más alejado de la casa, mezclándose con el aroma de las rosas blancas que cultivaba bajo las ventanas. Mis hijos crecieron malcriados, lo reconozco ahora con la experiencia de los años. Carmen era la más arrogante de todos, siempre con la nariz en alto, mirando al mundo como si le debiera explicaciones. Heredó los ojos verdes de su padre, pero no su humildad. Siempre se quejaba de que nuestra ciudad era demasiado pequeña para sus sueños grandiosos, de que merecía vivir en Madrid o Barcelona, frecuentando los salones de la alta sociedad. Diego heredó el temperamento fuerte y testarudo de su padre. Pero, por desgracia, no heredó su sabiduría ni su paciencia. Era impulsivo como un potro salvaje, siempre queriendo resolver todo por la fuerza, sin medir las consecuencias. Tenía la fuerza de un peón de campo, pero el corazón seguía siendo el de un niño mimado que jamás había escuchado un no rotundo en su vida. Esperanza, dulce de nombre pero amargada de corazón, era la más complicada de todas. Vivía en un mundo de fantasías románticas, siempre con la cabeza en las nubes, soñando con príncipes azules que vendrían a buscarla en un carruaje dorado. Pasaba horas acicalándose frente al espejo, ensayando poses y sonrisas, como si se preparara para un baile que nunca llegó, y Rafael,
mi hijo menor, mi pequeño tesoro, era el más manipulador de todos, aunque lo hacía con una inocencia que derretía cualquier corazón. Sabía exactamente cómo ablandarme con sus sonrisas pícaras, sus abrazos fuertes y su susurro de «Te quiero, mami», en el momento justo. Era imposible estar enfadada con él más de 5 minutos. Guillermo los protegía con fiereza, como un gallo protege a sus gallinas. «Son nuestros príncipes, Julieta», decía, besándome la frente cada mañana antes de salir a supervisar las labores del campo. «Trabajamos tan duro para que tengan una vida mejor que la nuestra. Que la disfruten mientras sean jóvenes». Intenté poner límites, enseñarles responsabilidad y demostrarles el valor del trabajo duro y el respeto, pero él siempre interfería en mi crianza. «Déjalos ser niños, Julieta», murmuraba con ese marcado acento andaluz que me había derretido desde los 22 años. Cuando nos conocimos en la festividad de San Juan, nuestra rutina era como un reloj suizo, precisa y reconfortante. Guillermo se despertaba religiosamente a las 5 de la mañana, cuando las estrellas aún salpicaban el cielo oscuro. Bebía su café negro, fuerte y amargo, sin azúcar, mientras yo preparaba su pastel de chorizo aderezado con pimientos dulces y cebolla caramelizada. El aroma a canela y aceite de oliva virgen extra se mezclaba con el aroma del café recién hecho, creando esa atmósfera matutina que se había convertido en la banda sonora de nuestra felicidad. Lo vi alejarse cabalgando sobre Trovador, su caballo castaño de temperamento apacible y mirada inteligente, y mi corazón se tranquilizó al saber que mi hombre fuerte y decidido velaba por nuestras vidas, nuestros sueños y nuestro futuro. Cabalgaba por los campos con la postura erguida de quien ha nacido para mandar, con su sombrero de cuero siempre ceñido, protegiéndolo del intenso sol andaluz. Las tardes eran completamente mías, mi reino privado como reina del hogar. Supervisaba a Consuelo, nuestra cocinera de confianza, que llevaba con nosotros más de 15 años, una mujer regordeta y alegre que tarareaba coplas andaluzas mientras preparaba los platos regionales más deliciosos. También cuidaba de Remedios, quien se encargaba de la limpieza general de la casa, una huérfana que habíamos criado desde pequeña y que ahora, a sus 25 años, era casi como una hija para nosotros. El sonido de las ollas de hierro golpeando en la cocina se mezclaba armoniosamente con el crujido familiar de las tablas de madera del piso mientras las niñas subían a ordenar sus habitaciones y cambiar las sábanas de lino bordado. Y el tintineo musical de las monedas mientras Guillermo contaba el dinero de las ventas semanales, siempre sentado en el mismo sillón de cuero que había pertenecido a su padre. Estos eran los sonidos de mi felicidad perfecta, una sinfonía doméstica que sacudía mis días como una canción de cuna que nunca me cansaba de escuchar. Las noches de los sábados eran mágicas en casa. Guillermo me llevaba a bailar a la Plaza Mayor de Córdoba, donde se armaba una fiesta espontánea que duraba hasta la madrugada. El melancólico sonido de la guitarra resonaba entre los naranjos centenarios, perfumaba el aire con su dulce aroma cítrico, y el repique de las castañuelas marcaba el ritmo que me hacía hervir de alegría la sangre andaluza. Me sentí la mujer más afortunada de toda España cuando sus manos, ásperas por el trabajo del campo, me sujetaron la cintura con una ternura que desmentía por completo su apariencia ruda y masculina. Me susurró al oído palabras que me aceleraron el corazón como en los primeros días de nuestro noviazgo: «Sigue siendo la chica más guapa de Córdoba, mi amor. La más guapa de toda Andalucía». Durante las fiestas de primavera, nuestra casa se transformaba en un auténtico palacio. Recibíamos a las familias más importantes de la región para celebrar la Feria de Abril, y yo me preparaba con esmero durante semanas. Las ventanas se decoraban con claveles rojos y blancos, las mesas se cubrían con manteles de encaje tejidos a mano por mi abuela, y el patio central se llenaba de faroles de colores, creando una atmósfera de cuento de hadas. Yo llevaba mi traje de flamenca más bonito, un rojo sangre con volantes negros y flores bordadas a mano, y Guillermo lucía exquisito con su atuendo tradicional, pantalones negros ajustados, una camisa blanca impecable y el chaleco bordado que le había hecho en nuestro tercer año de matrimonio. Los niños corrían por el patio como pájaros libres, riendo y jugando mientras los adultos charlaban sobre la cosecha, los precios del aceite de oliva, las lluvias de temporada y las próximas bodas. El aroma de los churros calientes se mezclaba con el de las flores de jazmín que trepaban por las paredes blancas de la casa, creando un perfume que he recordado para siempre. Carmen siempre aprovechaba estas fiestas para lucir sus vestidos nuevos e intentar impresionar a los solteros del lugar. Diego competía con los demás jóvenes en juegos de fuerza y destreza,
siempre intentando demostrar que era el más valiente y hábil de todos. Esperanza bailaba como una princesa de cuento de hadas, soñando con que algún príncipe azul la llevaría a vivir una gran historia de amor. Y Rafael, demasiado joven aún para tales preocupaciones románticas, se divertía persiguiendo gallinas y comiendo dulces hasta vomitar. Eran momentos de pura y simple felicidad, cuando veía a mi familia reunida y sentía que Dios me había bendecido más allá de todos mis méritos. Guillermo me abrazaba por detrás mientras veíamos jugar a nuestros hijos y susurraba: construimos algo hermoso juntos, ¿verdad, mi vida? En Navidad, nuestra casa se transformaba en un Belén viviente. Decoraba cada rincón con ramas de pino, estrellas de paja tejida y velas de cera de abeja que perfumaban la habitación con un aroma dulce y acogedor. El árbol de Navidad, un pino que Guillermo cortó personalmente en nuestro terreno, se alzaba en el centro de la sala principal, adornado con angelitos de papel que hice con los niños y campanillas que tintineaban suavemente al pasar alguien. La cena de Navidad fue un festín digno de reyes: pavo relleno de castañas y pasas, cordero asado con hierbas de nuestro huerto, bacalao preparado de 3 maneras diferentes y dulces tradicionales que empecé a preparar a principios de diciembre. El vino de nuestras viñas fluyó a raudales y las conversaciones se prolongaron hasta el amanecer del 25, era un martes de marzo de 1967, cuando los almendros florecían como novias vestidas de blanco y el aire impregnaba ese dulce y prometedor aroma de primavera que anunciaba una época de renovación y esperanza. Guillermo había comprado a Rebelde en una feria de caballos en Sevilla, un animal magnífico pero salvaje, negro como la noche más oscura, con músculos que se movían como olas bajo su piel brillante y ojos como brasas ardientes de un fuego inextinguible. Desde el momento en que ese animal pisó nuestra propiedad, sentí un escalofrío de aprensión en la espalda. Era como si una sombra se cerniera sobre nuestra felicidad perfecta. Guillermo, a ese caballo le pasa algo, dije, agarrando el fuerte brazo de mi esposo mientras observábamos al animal relinchar y patear con una fuerza estremecedora. Es solo temperamento, mujer, respondió, pero vi un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de fascinación y desafío que me preocupó profundamente. Todo buen jinete necesita un caballo digno de él. Y no dejaré que ningún animal me desafíe. En mi propia tierra. Le rogué durante días que no montara esa bestia. Ese animal tiene al diablo dentro, Guillermo. Lo siento en mi corazón de madre, en mi instinto de mujer. Por favor, véndelo y cómprate uno más manso. Pero Guillermo era terco como una mula andaluza, orgulloso como un toro de lidia. ¿Soy hombre o no? Voy a demostrarle a esta bestia quién manda aquí, respondió una mañana, ajustándose el sombrero de cuero que llevaba desde nuestra boda. Y que se había convertido en un amuleto de buena suerte. Ese fatídico martes comenzó como todos los demás. El sol amaneció dorado y generoso, los pájaros cantaron su sinfonía matutina, Consuelo preparó el café más aromático que jamás había hecho. Guillermo comió su pastel de chorizo con más apetito que de costumbre, bromeó con Rafael, me besó la frente con su cariño habitual y salió por la puerta de la cocina silbando una copla tradicional. Pero a las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, oí los gritos que me helaron la sangre en las venas: ¡socorro! ¡Socorro! Don Guillermo ha caído. Vengan rápido. Se me paró el corazón en el pecho, como un reloj al que alguien se hubiera olvidado de darle cuerda. Corrí por los campos como una loca, con mi falda larga enredándose en las plantas de romero y lavanda, mis zuecos de madera resbalando en la tierra húmeda del riego de la tarde, mi pelo escapándose del moño y ondeando al viento como cuando era niña. Encontré a mi esposo desplomado cerca del roble centenario, el mismo gigante verde donde me había propuesto matrimonio 30 años antes, arrodillado en la tierra húmeda con un sencillo anillo de oro en su mano temblorosa, sus ojos brillando de amor y nerviosismo. Ahora yacía allí, en una posición extraña y antinatural, como una muñeca rota que alguien hubiera dejado caer al suelo sin cuidado. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo terrible, y un hilillo de sangre roja y brillante le emanaba de la oreja derecha, manchando la tierra seca y formando pequeños charcos oscuros que parecían lágrimas de la tierra misma. Rebel se encontraba a pocos metros de distancia, respirando con dificultad como el fuelle de un herrero, con las fosas nasales dilatadas y expulsando vapor, como si él también conociera la gravedad irreversible de lo que acababa de hacer. Guillermo. Guillermo,
escúchame, por favor. Grité como una loca, sujetando su amado rostro entre mis manos temblorosas. Sus ojos marrones, que siempre me habían mirado con tanto amor y ternura, ahora estaban vacíos, perdidos en un lugar lejano, donde jamás podría alcanzarlo, por mucho que gritara o llorara. Pedro, el sobrino de nuestro capataz, fue quien demostró mayor presencia de ánimo en ese terrible momento. Corrió hacia el pueblo a una velocidad que parecía imposible para piernas humanas, levantando con sus botas una nube de polvo en el polvoriento camino, llevándose consigo mi última y desesperada esperanza de que aún hubiera salvación. El doctor Herrera llegó 2 horas después, sudoroso y sin aliento, con su maletín de cuero desgastado por el tiempo. Se arrodilló junto a mi esposo, lo examinó con atención profesional y luego se levantó lentamente, quitándose el sombrero en una reverencia respetuosa que ya me decía todo lo que no quería oír. Fue instantáneo, señora Julieta. Se rompió el cuello en la caída. No sufrió nada, no sintió nada, dijo con esa voz pausada de quien había dado malas noticias muchas veces en su vida, pero yo sabía que él estaba sufriendo en ese mismo momento, viendo mi vida entera desmoronarse como un castillo de arena golpeado por las olas. El velorio duró 3 días completos, 3 días que parecieron 3 siglos de sufrimiento interminable. La casa se llenó de gente de todos los rincones de la provincia, parientes lejanos que no veíamos en años, vecinos, trabajadores, comerciantes, funcionarios locales, todos acudieron a dar el último adiós al hombre más respetado de toda Córdoba. El aroma empalagoso de los crisantemos blancos y amarillos se mezclaba con el intenso aroma de cientos de velas de cera que se derretían lentamente, creando ríos de parafina que corrían por los candelabros de plata y formaban pequeños charcos solidificados en el suelo de mármol. El aroma del café fuerte que los vecinos preparaban constantemente para las visitas completaba esta atmósfera densa y sofocante que me provocaba náuseas. Carmen lloraba teatralmente, asegurándose siempre de que todos vieran su dolor dramático. Llevaba un dramático vestido negro que acentuaba su palidez y siempre llevaba un pañuelo de encaje en la mano para enjugarse las lágrimas que parecían surgir a voluntad. Papá, querido papá, sollozaba en voz alta, asegurándose de que todos los presentes sintieran su angustia. Diego intentó ser el nuevo hombre de la familia, pero pude ver el miedo genuino y perdido en sus ojos verdes. Se quedó de pie junto al ataúd como un soldado de guardia, con los puños apretados y la mandíbula tensa, intentando parecer fuerte y controlado cuando en realidad estaba tan asustado como un niño perdido en una feria. Esperanza apenas salió de su habitación durante esos 3 terribles días. Vivía encerrada en el piso de arriba, llorando en silencio, y solo salía para comer algo o para saludar a familiares que venían de lejos. Su dolor era silencioso pero profundo, como un pozo sin fondo. Y Rafael, mi pequeño Rafael, se aferraba a mi falda negra como cuando era muy pequeño y tenía pesadillas por las noches. Me seguía a todas partes como un cachorro abandonado, con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de absoluta incomprensión ante la finitud de la vida. Tras el funeral, cuando la última persona se marchó y la casa volvió a sumirse en un silencio sepulcral, comencé a vivir los meses más oscuros de mi existencia. Aquella casa, que una vez resonó con risas, conversaciones animadas y los agradables sonidos de la vida familiar, ahora parecía un mausoleo silencioso donde cada paso resonaba como un lamento. Solo usaba vestidos negros, como era la estricta tradición española para las viudas respetables. Mi cabello castaño, que a Guillermo le encantaba ver suelto y brillante, siempre estaba recogido en un moño apretado que me causaba constantes dolores de cabeza. Dejé de usar perfume, joyas o cualquier cosa que pudiera considerarse vanidad o una falta de respeto a la memoria de mi difunto esposo. Las noches eran lo peor. Me acostaba en nuestra cama doble, que ahora parecía enorme y fría como una llanura helada, y sentía su vacío a mi lado como un agujero en el pecho. La almohada aún conservaba un rastro de su aroma, una mezcla de jabón de glicerina, tierra y ese aroma masculino natural que me hacía suspirar de añoranza. Pasé horas mirando el techo oscuro, reviviendo cada conversación, cada risa compartida, cada momento tierno que compartimos. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas, empapando la almohada hasta que quedó empapada de tristeza. Durante el día, intentaba mantenerme ocupada con las tareas de la casa y la granja, pero todo me recordaba a él. La silla vacía. A la cabecera de la mesa del comedor, su sombrero colgado en el perchero de la entrada, sus botas de montar alineadas junto a la puerta trasera, esperando pies que nunca volverían. Pedro empezó a aparecerse con más frecuencia durante este periodo oscuro.
como sobrino del capataz, tenía libre acceso a la propiedad, pero empecé a notar que sus visitas se volvían mucho más frecuentes después del funeral. Al principio, pensé que era solo bondad cristiana, siempre me preguntaba si necesitaba algo, si comía bien, si dormía bien por la noche. Doña Julieta, necesita comer algo, dijo, trayendo una bandeja de sopa caliente que Consuelo había preparado. Al señor Guillermo no le gustaría verla así, consumida por la tristeza. Era un joven apuesto, Pedro Sánchez Martínez, siempre lo había notado, incluso en los tiempos más felices. Alto como un ciprés, bronceado por el sol, con esos ojos oscuros típicos de Andalucía que parecían guardar secretos ancestrales. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, dientes blancos y rectos que contrastaban con su piel bronceada por el trabajo al aire libre. Sus manos eran grandes y callosas por el duro trabajo en el campo, pero cuando me saludaba o me ayudaba a llevar algo, su tacto era sorprendentemente suave y sedoso, delicado como el de un artista o un músico. Una calurosa mañana de agosto, cuando el calor era tan intenso que hasta los pájaros buscaban sombra y se quedaban con el pico abierto intentando respirar, Pedro apareció en la puerta de la cocina cargando una cesta de mimbre llena de duraznos rosados y fragantes. Doña Julieta, mi tía Carmencita te envió estos duraznos. Dijo que son los más dulces de toda la región y que te harán bien. Sonrió con esa timidez que me recordó a Rafael de pequeño. Lo invité a sentarse en el porche de la cocina, bajo la generosa sombra de la parra que Guillermo había plantado con tanto cariño durante nuestro 3er año de matrimonio. Las uvas aún estaban verdes, pequeñas y duras, pero sus grandes hojas formaban un dosel natural que nos protegía del sol implacable. Corté los duraznos en rodajas, la dulzura de la fruta se mezcló en la boca con el sabor salado de las lágrimas, que ni siquiera había notado caer. El aroma de las rosas blancas que cultivé en el jardín nos llegó en la ligera brisa de la tarde, creando una atmósfera casi mágica. No deberías estar sola tanto tiempo, dijo Pedro de repente, con la mirada fija en la mía con una intensidad que me provocó un extraño calor en la nuca. Una mujer como tú merece volver a sonreír, merece ser feliz. Sentí que me ardían los ojos con una mezcla de vergüenza y algo que no pude identificar. Hacía tanto tiempo, que nadie me veía como mujer, solo como la respetable viuda de William, la señora que merecía compasión y condolencias. Pedro, por favor, no digas eso, susurré, mirando a mi alrededor, temerosa de que alguien nos oyera. Podrían oírnos y malinterpretarnos. Todavía estoy de luto. ¿Y qué hay de malo en lo que dije? Se inclinó un poco hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Solo tienes 50 años, doña Julieta. Aún eres joven, aún eres hermosa. ¿Por qué tienes que enterrarte viva junto con tu esposo? Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Guillermo, me miré con atención en el gran espejo de mi habitación, el mismo espejo donde me había arreglado cada mañana durante años de feliz matrimonio. Lo que vi me sorprendió. Sí, tenía arrugas alrededor de mis ojos marrones, y algunas canas se mezclaban con el castaño, pero aún había vida. Aún había una mujer real bajo toda esa tristeza y esos vestidos negros de luto. Aún había fuego en mi corazón, aunque había intentado extinguirlo con lágrimas y resignación. Pedro tenía razón. Solo tenía 50 años. Muchas mujeres de esa edad aún vivían grandes pasiones, aún soñaban, aún se permitían ser felices. ¿Por qué yo iba a ser diferente? Si te gusta esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal. Aún hay mucho más que contar, cosas que te llegarán aún más al corazón. Los encuentros comenzaron de forma completamente inocente, casi por casualidad. Pedro aparecía para ayudar con algunas tareas de la granja, arreglar una cerca rota, ayudar a cargar sacos de grano, cuidar los árboles frutales. Siempre le ofrecía una taza de café, una rebanada del pastel de manzana y canela de Consuelo y una charla agradable en el porche al caer la tarde. Cuando amainaba el calor, me habló de sus sueños y ambiciones, de cómo quería tener su propio terreno algún día, comprar caballos y plantar olivos, como siempre le había aconsejado su tío. Me habló de los lugares que quería visitar, Madrid con sus museos y teatros, Barcelona con su bullicioso puerto, incluso París, que había visto en fotografías y le parecía una ciudad encantada. ¿Has estado alguna vez en Madrid?, preguntó. Una de aquellas tardes doradas, mientras reparaba con sus hábiles manos la puerta del corral.
Nunca he salido de Córdoba, respondí con una punzada de melancolía. Guillermo siempre decía que algún día viajaríamos, veríamos mundo, pero siempre surgía algo más urgente en la finca. Qué lástima, murmuró, haciendo una pausa para mirarme directamente. Una mujer inteligente y culta como tú merece ver museos, teatros y óperas. Sin entender bien cómo ni por qué, tomé mi pañuelo y le sequé el sudor de la frente. Fue un gesto completamente instintivo, casi maternal, pero cuando nuestras miradas se cruzaron durante esos breves segundos de cercanía, sentí una electricidad que no había experimentado en décadas. Un día te llevaré alrededor del mundo, susurró, sosteniendo suavemente mi mano que aún sostenía el pañuelo. Lo que sentí en ese momento fue como un repentino despertar de todo lo que creía muerto junto con Guillermo. Mi corazón se aceleró como el de una veinteañera en su primera cita con un pretendiente, mis piernas temblaban como gelatina, y esa sensación de mariposas en el estómago que creía haber desaparecido para siempre regresó con una fuerza abrumadora. Nuestros encuentros se volvieron gradualmente más íntimos y frecuentes. Paseábamos por los campos de girasoles al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, que parecían salidos de una pintura maestra. Pedro me tomó de la mano mientras hablábamos de todo y de nada a la vez, de la belleza de las nubes que cambiaban de forma como animales fantásticos, del aroma de las flores silvestres que crecían en los senderos, de nuestros miedos, de nuestros sueños más secretos, de nuestros recuerdos de infancia, el olor a tierra húmeda después del riego de la tarde, mezclado con el aroma de lavanda silvestre, el canto melancólico de los grillos anunciando la llegada de la noche, el dulce aroma de la madreselva enroscándose en las vallas de madera. Todo conspiraba para crear una atmósfera mágica que me hizo olvidar por completo que era una respetable mujer de 50 años que vivía en una situación que toda la sociedad consideraría escandalosa. Julieta, dijo una de esas tardes doradas, usando mi nombre por primera vez sin el respetuoso doña. Su voz era más ronca de lo habitual, cargada de una emoción que me revolvió el estómago. Sé que puede parecer una locura, sé que la gente hablará, juzgará, señalará. Pero me he enamorado de ti. Todo mi mundo daba vueltas como un carrusel fuera de control. Me fallaron las piernas y tuve que agarrarme al tronco nudoso de un olivo centenario para no caer. Pedro, estás completamente loco. Podría ser tu madre. Tengo edad suficiente para haberte parido. Pero tú no eres mi madre, respondió con una firmeza que me sorprendió, acercándose hasta que pude sentir el calor de su cuerpo y el aroma masculino de su piel bronceada. Eres una mujer hermosa, inteligente, fuerte, valiente. La edad. No importa cuando amas de verdad. El primer beso ocurrió allí mismo, bajo el almendro en flor, en el mismo lugar donde jugaba con muñecas de niña, con trenzas y sueños inocentes. Pedro me sujetó la cara entre sus manos grandes y callosas con una ternura infinita que me hizo llorar de emoción, y cuando nuestros labios finalmente se encontraron, sentí como si literalmente renaciera de las cenizas de mi viudez, al principio. Fue un beso suave, casi reverente, como si temiera romperme o asustarme. Pero cuando sentí que yo misma respondía, con todo mi cuerpo vibrando de deseo reprimido, profundizó el beso con una pasión que despertó sensaciones que jamás había experimentado, ni siquiera en los momentos más íntimos de mi matrimonio. Esa noche, sola en mi habitación, me toqué los labios, aún hinchados por el beso, y supe que no había vuelta atrás. Estaba locamente enamorada de Pedro, y no había fuerza en el mundo que pudiera hacerme renunciar a ese sentimiento que me hacía. Lo que empezó como besos tímidos y robados se convirtió rápidamente en la pasión más intensa y arrolladora de mi vida. Nos conocimos escondidos en los rincones más recónditos de la granja, en lugares que solo nosotros conocíamos y donde estábamos seguros de que nadie nos descubriría jamás. El granero abandonado en el extremo oeste de la propiedad se convirtió en nuestro refugio secreto, nuestro pequeño paraíso privado. Era una vieja construcción de madera y piedra que mi bisabuelo había usado para guardar herramientas, ahora olvidada por el tiempo. Allí, entre fardos dorados de heno que exudaban un dulce y acogedor aroma a hierba secada al sol, sobre suaves mantas que guardaba escondidas en un costurero, vivimos nuestro amor prohibido con una intensidad que me asustó y me encantó a la vez. Pedro me hizo descubrir una faceta de mí que ni siquiera sabía que existía. Sus manos exploraron cada centímetro de mi cuerpo con la reverencia de quien toca algo sagrado, despertando sensaciones que nunca antes había experimentado,
ni siquiera en los momentos más apasionados de los primeros años de mi matrimonio. Con Guillermo. Eres mi diosa, me susurró al oído, con la voz ronca por el deseo, mientras me hacía el amor sobre las mantas con aroma a lavanda que había rociado para disimular nuestro olor. Mi mujer perfecta, mi amor eterno, mi tesoro. Más preciado. Me entregué por completo, sin pudor, sin vergüenza, sin los miedos ni las inhibiciones que habían marcado toda mi vida como esposa respetable. Con Pedro, era libre de suspirar con fuerza, de gemir de placer, de pedir más, de ser una mujer real en toda su plenitud. Había olvidado por completo lo bien que se sentía, lo absolutamente maravilloso que era sentirse deseado con tanta intensidad. Qué delicioso era suspirar de placer genuino hasta quedarse sin aliento, qué delicioso era tener secretos íntimos y ardientes para guardar cerca del corazón, qué emocionante era experimentar una pasión que desafiaba todas las convenciones sociales. Empecé a transformarme por dentro y por fuera. Volví a vestirme con cuidado cada mañana, eligiendo la ropa que mejor resaltara mi aún hermosa figura. Volví a usar el perfume francés que Guillermo me había regalado años atrás, que acumulaba polvo en mi tocador. Me soltaba el pelo castaño. Cuando Pedro y yo estábamos solos, dejándolo caer en ondas sobre mis hombros como a él tanto le gustaba. Cada día que pasa estás más guapa, murmuró Pedro, hundiendo la cara en mi pelo suelto y respirando hondo, como si quisiera capturar mi aroma para siempre en su memoria. Es como si el amor te rejuveneciera. Y me sentí realmente rejuvenecida. Había un nuevo brillo en mis ojos, algo que noté al mirarme al espejo. Mi piel parecía más luminosa, mis movimientos más gráciles, mi sonrisa más frecuente y espontánea. Nuestras reuniones siempre requerían una planificación minuciosa, casi militar. Inventaba las excusas más elaboradas para salir de casa, decía que iba al pueblo a hacer la compra, que necesitaba ir a la iglesia a encender velas por las ánimas del purgatorio, que me preocupaban las vallas de la propiedad y que necesitaba inspeccionarlas personalmente. De hecho, mi corazón latía con fuerza de ansiedad y anticipación mientras corría por los campos como una adolescente que huye de casa para encontrarse con su novio prohibido. Pedro siempre llegaba primero, preparando nuestro nidito de amor con mantas limpias, flores silvestres esparcidas por el suelo de madera y, a veces, incluso fruta fresca que recogía por el camino. La culpa me atormentaba en las noches más tranquilas y solitarias. Acostada en la cama doble que había compartido con Guillermo durante tantos años, contemplaba su retrato en la cómoda, la fotografía de él sonriendo con orgullo a mi lado, y sentía como si estuviera traicionando terriblemente su memoria. Perdóname, Guillermo, le susurraba al retrato en sus noches de insomnio. No planeé que esto pasara. Pero necesito vivir, mi amor. Necesito sentirme mujer una vez más antes de morir. Pero por la mañana, al ver llegar a Pedro en su caballo castaño, con esa sonrisa luminosa que parecía iluminar todo el paisaje, todo remordimiento y culpa desaparecieron como la niebla tocada por los primeros rayos de sol. El amor era más fuerte que cualquier convención social, más poderoso que cualquier juicio moral. Tras 6 meses viviendo este amor en secreto, como criminales huyendo de la ley, tomé la decisión más valiente y revolucionaria de mi vida. Lo contaría todo públicamente, sin importar el costo. Ya no soportaba mentirle a mi propia familia, no soportaba fingir que solo era el sobrino servicial de nuestro capataz. Pedro, estoy harta de que nos escondamos como bandidos, le dije una cálida tarde de diciembre, mientras me besaba el cuello. De una forma que me hizo perder la cabeza por completo. Quiero que vengas a cenar a casa el próximo domingo. Como mi invitado especial, como el hombre que amo. Se apartó de inmediato, con su hermoso rostro de genuina preocupación. Julieta. ¿Estás completamente segura de lo que dices? Tus hijos se pondrán furiosos. Todo el pueblo se convertirá en un hervidero de chismes. Nos crucificarán en la plaza del pueblo. Que hablen hasta que se les caiga la lengua, respondí con una determinación férrea que me sorprendió incluso a mí mismo. Tengo 50 años, Pedro. Ya llevo media vida. Si no vivo intensamente ahora, ¿cuándo viviré? Pasé toda la semana preparándome para ese domingo que lo cambiaría todo para siempre. Limpié la casa desde el sótano hasta el ático, le pedí a Consuelo que preparara los platos más elaborados de nuestro repertorio y saqué la vajilla de porcelana francesa que solo usábamos en ocasiones muy especiales. El domingo llegó cargado de tensión,
como si el aire se electrizara antes de una tormenta. Puse la mesa del comedor con sumo cuidado, un mantel de lino bordado, platos de porcelana con flores doradas, copas de cristal que tintineaban como campanillas al viento, candelabros de plata con velas aromáticas que llenaban la habitación. De una luz dorada y romántica, preparé personalmente cordero asado con romero y ajo, patatas al horno y una ensalada verde aliñada con aceite de oliva virgen extra de nuestros propios olivos. El aroma tentador impregnaba cada rincón de la casa, mezclándose con el aroma de las rosas blancas que corté del jardín y esparcí por las habitaciones. Cuando Pedro llegó puntualmente a las 7, vestido con su mejor ropa, un pantalón de lino blanco impecablemente planchado y una camisa azul marino que resaltaba sus ojos oscuros, mis hijos se sorprendieron por su presencia, pero todavía no sospechaban el verdadero motivo de la invitación. Carmen se aseguró de saludarlo con esa sonrisa falsa que reservaba para quienes consideraba socialmente inferiores. Diego le apretó la mano con más fuerza de la necesaria, una muestra primitiva de dominio masculino. Esperanza apenas lo miró, y Rafael, siempre más observador que sus hermanos, me observaba con peligrosa curiosidad durante los primeros minutos de la cena. La conversación transcurrió con normalidad, tratando temas triviales, la calidad de la cosecha, el precio del aceite de oliva en el mercado, si había llovido o no en la región. Pedro se comportó impecablemente, respondiendo a las preguntas con cortesía, elogiando la comida y demostrando sus conocimientos de gestión agrícola. Fue en medio del postre un dulce de leche casero que se derretía en la boca que decidí soltar la bomba que haría estallar nuestra vida familiar para siempre. Niños, dije, con una voz más firme y clara de lo que imaginaba. Quiero presentarles a Pedro no solo como el sobrino capaz de nuestro capataz, sino como el hombre que me cautivó. El silencio que siguió fue tan profundo y denso que pareció absorber todo el aire de la habitación. Carmen dejó caer la cuchara de postre con tanta fuerza que el sonido resonó en las paredes como un disparo. Diego se puso rojo como un chile, con las venas del cuello hinchadas por la rabia contenida. Esperanza rompió a llorar dramáticamente, agarrándose el pecho como si le estuviera dando un infarto. Y Rafael, mi pequeño Rafael, me miró con una decepción tan profunda y dolorosa que me atravesó el corazón como una cuchilla afilada. «Mami, ¿te has vuelto completamente loca?», gritó Carmen, saltando de su silla con tanta fuerza que casi la tira al suelo. Este niño ya tiene edad para ser tu hijo. Es una vergüenza. Una humillación, es el fin de nuestra reputación. Diego golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que hizo saltar todos los platos y tintinear los cuencos amenazadoramente. ¿Qué pensará la gente del pueblo? ¿Qué dirán del honorable nombre de nuestra familia? Tranquilízate, por favor, intentó intervenir Pedro con voz contenida, pero vi que le temblaban un poco las manos. Quiero mucho a tu madre. No. Es un capricho ni un interés personal, cállate. Gruñó Diego como un animal herido. No tienes derecho a decir nada en esta mesa. Tu puesto aquí es el de un empleado, no el de un familiar. Lo que siguió fue una guerra abierta, cruel e implacable. Mis 4 hijos se unieron contra mí con una determinación que nunca habían mostrado por ninguna otra causa en su vida. Formaron una alianza férrea con el único objetivo de separarme de Pedro a cualquier precio. Carmen, siempre la más teatral y manipuladora, inició una campaña de desprestigio por toda la ciudad. Les contó a todos los que quisieran escucharla. Y a muchos que no, que yo había perdido completamente la cabeza, que estaba haciendo el ridículo, y que necesitaba ayuda médica urgente. Mamá ha estado sufriendo una crisis nerviosa desde que murió papá, les dijo a sus vecinos en la plaza de la iglesia después de la misa dominical. Este hombre se está aprovechando de su vulnerabilidad. Es un estafador, un egoísta que solo quiere nuestro dinero. Diego asumió el papel del hijo protector que intentaba salvar a su madre de sí misma. Empezó a cuestionar todas mis decisiones sobre la administración de la granja, algo que nunca antes había hecho. Empezó a revisar cada factura, cada contrato, cada transacción, como si yo me hubiera vuelto incapaz de tomar decisiones racionales. No puedo permitir que un extraño se aproveche de mi madre, declaró solemnemente a cualquiera que quisiera escucharlo. Es mi deber protegerla, aunque sea de ella misma. Esperanza, siempre la más dramática, asumió el papel de la hija devastada por la vergüenza familiar. Apenas me dirigía la palabra, respondía a mis preguntas con gélidos monosílabos y
Suspiraba exageradamente cada vez que mencionaban a Pedro, y Rafael, mi querido hijo menor, que siempre había sido mi mejor amigo, ahora me evitaba como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. El niño que solía venir corriendo a abrazarme. Al llegar a casa ahora apenas podía mirarme a los ojos. Mami, este hombre solo quiere nuestro dinero, gritó Carmen en una de las violentas discusiones que se habían vuelto cotidianas en casa. Se va a casar contigo, esperará a que mueras y se quedará con todo lo que nos pertenece. Pedro. No es así. Repliqué, con la voz temblorosa por la emoción y la ira. Me quiere de verdad. No lo entiendes porque nunca has estado enamorado de verdad. ¿Pasión? Rió Diego con una mueca cruel que me dolió más que cualquier bofetada. Eso no es pasión, mamá. Es puro interés. Un chico de 27 años no se enamora de una mujer de 50 por amor. Eso solo existe en tus sueños de viuda necesitada. Sus palabras eran como puñales envenenados que me apuñalaban el pecho, pero me mantuve firme. En el fondo, sabía que mi amor por Pedro era real, verdadero, puro, y que su amor por mí también era genuino. Pedro también sufrió terriblemente por todas estas disputas familiares. En la ciudad, se convirtió en blanco de miradas despectivas y comentarios maliciosos. En el bar donde solía disfrutar de cervezas frías con amigos después del trabajo, ahora lo recibían con susurros y risitas crueles. Mira, ahí está él. Gigoló de la viuda rica, oía a veces al pasar por la plaza principal. Consiguió un buen trato, ¿verdad? Trabajar es para tontos, de todas formas. Ya no aguanto más, Julieta, me confesó una noche de lluvia torrencial, mientras hacíamos el amor en nuestro granero secreto, con el corazón roto. La gente me mira como si fuera un delincuente, tus hijos me tratan como basura. Quizás tengan razón. Quizás sea mejor que me vaya y te deje en paz. No, grité como una loca, agarrándole la cara con mis manos desesperadas. Si te vas, moriré. Eres literalmente lo único que me mantiene viva en este mundo cruel. La situación empeoró drásticamente cuando mis hijos empezaron a amenazar con vender la granja. Si no se deshacen de este hombre inmediatamente, declaró Diego en una reunión familiar que parecía más bien un tribunal de inquisición, nos veremos obligados a vender toda la propiedad y dividir las ganancias a partes iguales. Pueden quedarse con su parte y vivir con su ridículo amor. Lejos de aquí, fue un chantaje emocional de la peor calaña. Esa tierra no era solo mi fuente de ingresos, era mi vida misma, mi historia personal, mi sangre derramada. Cada árbol había sido plantado por mis manos o por las de Guillermo tras años de duro trabajo. Cada piedra del camino conocía mis pasos desde mi infancia. ¿Cómo podían amenazarme con tanta crueldad? Fue entonces cuando tomé la decisión más radical y definitiva de mi vida. Si mis hijos querían una guerra total, la tendrían. Pero yo lucharía con las únicas armas que tenía, mi dinero y mi determinación inquebrantable. En una fría mañana de enero, cuando la escarcha cubría los campos como un manto de cristal, los reuní a todos en la sala principal de la casa. El fuego de leña crepitaba alegremente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de retratos familiares, y el reconfortante aroma a troncos de roble le daba un aire solemne y ceremonial al momento histórico que estaba a punto de vivir. Queridos hijos, comencé, sentada en el sillón de cuero que una vez perteneció a mi padre, con una voz firme y controlada como el acero templado. Me conocen desde hace décadas. Saben perfectamente que nunca he sido de tomar decisiones precipitadas, ni irracionales. Pero también saben que, una vez que decido algo con firmeza, nunca me arrepiento. Carmen cruzó los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo. Diego tamborileó con los dedos impacientes sobre la mesa de café, Esperanza se secó los ojos rojos con un pañuelo de encaje bordado y Rafael me miró con una expresión mezclada de curiosidad y aprensión. Has pasado los últimos meses librando una guerra cruel contra mí, intentando destruir mi felicidad, humillando al hombre que amo, difundiendo mentiras y calumnias por toda la ciudad. Si no puedes aceptar a Pedro como parte de esta familia, si vas a continuar esta guerra sin sentido contra mí, entonces tomaré medidas que quizás nunca esperarías de la respetable madre que siempre has conocido. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Diego con ese tono desafiante que me irritó profundamente. Me caso oficialmente con Pedro por la iglesia, anuncié con calma, como quien habla del tiempo.
y esa misma semana, cambiaré por completo mi testamento. La mitad de todo lo que tengo, esta casa, la granja, el terreno, el ganado, las cosechas. Los ahorros, será para Pedro. La otra mitad se dividirá a partes iguales entre ustedes 4. El efecto de mis palabras fue como una bomba atómica explotando en medio de la habitación. Carmen se desmayó en su silla, con los ojos en blanco. Diego palideció, con la boca abierta en un silencioso "oh" de puro shock. Esperanza empezó a gritar histéricamente como si la estuvieran matando con un cuchillo. Y Rafael, mi pequeño Rafael, me miró como si me hubiera transformado en un monstruo aterrador ante sus ojos. «No nos harías algo así», balbuceó Diego al recuperar el habla. «Somos tus hijos. Somos de tu propia sangre. Todo aquí fue construido para nosotros. Y Pedro es mi corazón», respondí sin dudarlo un segundo. Una madre que no lucha por lo que realmente ama no merece ser llamada madre. Han tenido toda la vida para aprender a respetarme como mujer y como persona, pero eligieron tratarme como una vieja tonta y senil que debe obedecer ciegamente los caprichos de niños malcriados. Pero había algo que absolutamente nadie sabía, un secreto que había descubierto unas semanas antes y que cambiaría por completo aquella terrible situación. Pedro no estaba conmigo por dinero, como mis hijos me acusaban con tanta seguridad. De hecho, recientemente había heredado una fortuna considerable de un tío lejano de Valencia, una herencia sustancial que le daría total independencia financiera para el resto de su vida. Podría haberse ido, empezar una nueva vida lejos de todo este drama familiar, pero había elegido deliberadamente quedarse conmigo. La noche antes de darles el ultimátum a mis hijos, Pedro me había mostrado todos los documentos legales de la herencia. «Julieta, mi amor, quiero que sepas toda la verdad», dijo, extendiendo los papeles oficiales con manos temblorosas. «No necesito tu finca, ni tu dinero, absolutamente nada material. Solo te necesito a ti, tu amor, tu presencia en mi vida». Podría haber usado esta información devastadora para callar a mis hijos para siempre, para demostrar sin lugar a dudas que no era un cazafortunas ni un estafador. Pero decidió conscientemente no revelar nada. «No quiero que me acepten por obligación ni por conveniencia», explicó con esa nobleza de carácter que me enamoró aún más. «Quiero que me acepten porque por fin vean que te amo de verdad, por quien eres como persona». Fue en ese momento de revelación que supe con absoluta certeza, este hombre me amaba más profunda y sinceramente de lo que jamás imaginé que alguien pudiera amar. Incluso más de lo que Guillermo me había amado, de una manera diferente pero igualmente genuina, pero hubo una revelación más que lo cambiaría todo para siempre. Una cálida tarde de marzo, exactamente un año después de la trágica muerte de Guillermo, Pedro me llevó al roble centenario donde mi esposo se había caído de su caballo maldito. «Julieta, necesito decirte algo que nadie más en el mundo sabe», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Algo que llevo un año entero en el corazón». Sentí que el corazón se me aceleraba peligrosamente. «¿Qué pasa, Pedro? Dímelo rápido». Estuve presente en ese terrible día. Vi a su esposo caer del caballo. Corrí desesperada a ayudarlo, pero fue demasiado tarde. Sin embargo, antes de que perdiera el conocimiento por completo, antes de morir para siempre, logró tomarme de la mano con una fuerza que jamás olvidaré. Mi mundo dejó de dar vueltas por completo. «Pedro, ¿es cierto?». «¿Qué dijo?». Me miró fijamente a los ojos, con esa mirada de quien sabe que se está muriendo, y susurró las últimas palabras de su vida: «Cuídala, muchacho. Cuida a mi Julieta con todo el amor que se merece. Va a necesitar a alguien que la quiera tanto como yo siempre la he querido». Las lágrimas corrían por mi rostro como cascadas. «Dios mío, dices la verdad». «Juro por el alma de mi Santa Madre». Esas fueron exactamente sus últimas palabras. «¿Cómo? Si supiera proféticamente que un día estaría aquí, amándote con toda la intensidad de mi corazón». Hoy, a mis 78 años, al mirar atrás a través de la noche de los tiempos, puedo decir con absoluta certeza, no me arrepiento de absolutamente nada de mi vida. Pedro y yo nos casamos en una hermosa ceremonia 6 meses después de aquella revelación. Fue una celebración sencilla pero emotiva,
solo nosotros dos y el amable sacerdote en la pequeña capilla de San Antonio, decorada con claveles blancos y rojos que perfumaban el ambiente con su dulce aroma.